pacto eterno. Vini, cerca mí, escucha. Si vos escucha, vos ta viva plenamente. Me ta comprometemi para siempre. Isaías capítulo 55, versículo 3. Nos ta crea el hábito de escuchar el mundo. Escucha es circunstancia nan. Escucha e vos ta bisa, mino por, ta imposible, ta hopi difícil, no ta funciona, lo ta, mi ta duda, etc. Sin embargo, si vos sigue el consejo del Espíritu de Dios ave, ahina promeco en aya aquí caba, bo vida por cambia. Na lugar de duna atención na e vos na ni mundo aquí, e vos na di miedo y di duda, kuta llena bo mente, pone bo oído, escucha e voz de Dios. E voz de duda ta trece morto, morto de e alma, e voz de Dios ta trece vida, vida eterna. Bo alma lo viva y el propio Dios lo hace un pacto eterno cubo, pacto de fidelidad. Si vos tienes pacto aquí con Dios, está eterno. E no tiene fecha de caducar, e no ta caducar, e no ta pudre. Hace un pacto con Dios, ta pacto cumplir. Vos por exigir cumplimiento de pacto, pasó está fiel. Es aquí ta una actitud de fe. Ni un ene no ta exigir cumplimiento de una promesa cual no ta quiere. Si ainda vos no hace el pacto aquí, así es ahora. Pone atención a la palabra de Dios. Escucha lo que te indivisa y vaya cerca de. Esta hace el pacto aquí solamente pues una está dispuesto para seguir, pues una está dispuesto para obedecer. Y ahora botín vida. Vida abundante arriba el mundo aquí. Vida feliz y completo. Y es vida que Dios tiene en eternidad. El pacto con Dios está eterno. Y no tiene fecha de caducar. Vos por exigir cumplimiento de pacto, pasó está fiel.